Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con la parte de los tips para la entrega de trabajos prácticos, que como ya saben tienen el texto ya como para que les quede de guía y además tienen los anteriores tres videos. Este sería el cuarto video, la cuarta parte, y acá nos vamos a dedicar a explicar un poco la presentación global del trabajo, ¿sí? Los datos que debería incluir el trabajo relacionados a quién lo creó y para quién fue hecho, ¿sí? En esos datos vamos a encontrar varios datos que normalmente vamos a repetir y que son datos típicos de la presentación de un trabajo práctico, que como ya les dije anteriormente les va a servir tanto para trabajar conmigo y para cualquier materia. Cualquier trabajo que ustedes armen para cualquier materia debería incluir en una carátula, por ejemplo, estos mínimos datos, ¿sí? Eh, Estos datos son los más comunes y los más generales que corresponden a hacia quién y de quién es el trabajo, ¿sí? Estos datos son la institución o el nombre de la escuela en este caso, el curso al que pertenecen, el espacio curricular o la materia, el título del trabajo, y esto tendría que ser lo que está más grande, más resaltado y más importante, porque es como si fuera el nombre del libro que están escribiendo o el nombre del ensayo que están escribiendo o el nombre del trabajo. Es lo que más tiene que resaltar en una carátula, ¿sí? Tiene que ser lo más importante y lo primero que se vea en la carátula. Después también generalmente se agregan los datos del profesor de la materia y de los alumnos o autores del trabajo, obviamente. Y por último, normalmente por ahí ponemos o la fecha de entrega del trabajo o al menos el año en que se hizo el trabajo a modo informativo, ¿sí? Insisto, estos datos son típicos de una carátula, son todos los datos generales, si se puede agregar alguno más, pero más o menos son estos. Y por ahí se suelen, una de las cosas que pueden hacer acá es no tener en cuenta, por ejemplo, no escribir los nombres, o en algunos casos, por ejemplo, o sea, si ponemos directamente la institución y no ponemos la palabra institución, se sobreentiende. Si ponemos la materia y no ponemos la palabra espacio curricular o materia, se va a entender. Lo mismo para el título. Esas tres cosas yo por ahí las pondría sin aclarar qué son, porque están sobreentendidas. Sí, por ahí vale la pena dejar aclaradito para que, porque sí lo vamos a hacer en datos más chiquitos, en una carátula por ejemplo, ya lo vamos a ver igual después, a eso no nos vamos a dedicar hoy. Sí, dejaría con el nombre a la palabra curso, profesor, alumnos o autores y el año o fecha de entrega, ¿sí? Como para que quede claro. De todas maneras, insisto, estos son todos los datos generales que van a usar, y ya los tienen algunos en los tips, perdón, en el trabajo, en el texto que les pasé con los tips, que es como una guía, y de última se los vuelvo a pasar de alguna otra manera como para que les quede y no se olviden, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver hoy no es carátula, sino que vamos a ver lo que son los encabezados y pie de página de un trabajo. Los encabezados y pie de página, eh, lo deben haber escuchado en algún momento, lo deben conocer, son bloques de texto o de texto con imágenes, si quieren incluso, que aparecen al principio de cada hoja y al final de cada hoja y se repiten en todas las hojas, ¿sí? Si ustedes agarran un libro o una revista, en un libro, por ejemplo, de literatura, de una novela, por ejemplo, es normal que, por ejemplo, en el encabezado aparezca o el nombre del autor o el nombre de la novela. Es normal que en el pie de página, por ejemplo, aparezca el número de página. Son las cosas que se van a repetir en todas las hojas del trabajo y que hacen que tenga una mejor presentación, y por supuesto que en cada momento sepamos qué estamos leyendo, qué estamos viendo, ¿sí? Bueno, yo separé de todos los datos que había dado antes, tres cosas de los datos anteriores y algo nuevo que debería aparecer en absolutamente todos los trabajos prácticos, en los encabezados y pie de página de todos los trabajos prácticos, ¿sí? Lo primero que tendría que aparecer, o en la parte superior, lo que generalmente vamos a usar es el nombre de la materia, ¿sí? El nombre de la materia, en este caso tecnología de la información y la comunicación, y el nombre del trabajo, ¿sí? Y después tenemos los autores, que es muy importante que aparezcan también los autores, sobre todo si son uno o dos, es más fácil todavía. Y algo que sí o sí y no puede faltar nunca cuando yo tenga un trabajo de más de una página es el número de página, ¿sí? Estos datos los podemos distribuir de manera distinta, pero generalmente lo más común es que usemos estos dos en el encabezado y estos dos en el pie de página, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ahora un poco a trabajar con el ejemplo de lo que veníamos trabajando en los ejercicios anteriores, ¿sí? En la parte de fuente y párrafo. Bueno, lo primero que vamos a ver, para los que no saben, calculo que algunos ya conocen esto, pero para los que no saben, cómo agregamos un encabezado o pie de página, ¿sí?
hay dos formas. Una es ir al menú insertar y acá tenemos la opción encabezado y acá ya aparecen algunos encabezados prediseñados, lo cual es no vamos a usar, repito de vuelta, no vamos a usar encabezados prediseñados. Nosotros vamos a crear nuestros propios encabezados, así que si queremos entrar al encabezado vamos a poner la palabra editar encabezado, ¿sí? Y fíjense que ahora se va a poner en gris el texto y se va a habilitar para escribir en la parte superior de la hoja. Eso mismo lo podemos hacer de forma muy sencilla yendo a la parte de arriba de la hoja donde está el margen, le damos doble clic y automáticamente se hace exactamente el mismo efecto que lo que hicimos antes, ¿sí? Entonces ahí yo estoy trabajando ya en mi encabezado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hagamos nuestro encabezado suponiendo lo que dije antes. Vamos a poner tecnología de la información y la comunicación. Y por ejemplo, vamos a poner acá como nombre del trabajo dispositivos concentradores y distribuidores de señales. ¿Sí? Esto lo podríamos poner en dos renglones, podríamos haber buscado la manera de ponerlo en un mismo renglón. Lo que pasa que en este caso son demasiado grandes y como que se confunden. Si tendríamos más chiquitos podríamos trabajar con una parte a la izquierda, una parte al centro y una parte a la derecha. Y si no, como lo que voy a hacer yo, trabajarlo en este caso en dos renglones, ¿sí? Bien, por ahora no le vamos a dar formato. Vamos a pasar al pie de página. ¿Cómo pasamos al pie de página? O podemos movernos por la hoja y llegar hasta el final y hacer un clic en el encabezado, en el pie de página, ¿sí? Que ya nos va a dar para escribir. O si no, si estamos acá arriba y presionamos la flechita para abajo, va a saltar automáticamente al pie de la página, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, yo voy a poner autor Gareis Damián. Bueno, si le prestan atención a la regla, tanto el encabezado como el pie de página tienen acá unas marquitas. Esos son tabulaciones. Quiere decir que se apretan la tecla tabulación, que es la que está arriba del bloqueo de mayúscula, va a saltar, si lo apretan una vez, va a saltar para escribir al centro de la hoja. Entonces, si ustedes escriben en esa parte, va a haber un texto que se va a centrar en la hoja, ¿sí? Y si lo apretamos por segunda vez, se va a ir a la parte derecha de la hoja. En este caso yo lo voy a correr un poquito para que quede bien a la derecha. ¿Y por qué hago esto? Porque yo quiero que, además del autor, en esta parte de abajo, en el pie de página, a mí me aparezca el número de la página. Y acá hay algo que tengo que tener en cuenta. Si yo quiero poner el número de página, yo no puedo poner el número 1. ¿Por qué? Muy simple, porque si me voy desplazando por las siguientes hojas, voy a ver que en todas las hojas me aparece el número 1 y eso está mal. En la primera hoja tiene que decir el 1, en la segunda debería aparecer un número 2. ¿Por qué no lo hace? Y porque yo lo escribí. El encabezado y el pie de página repiten lo que yo escriba en cada hoja, ¿de acuerdo? Para poder usar el número de página y que se cambie en cada hoja, yo lo voy a hacer desde acá de la barra de herramienta esta que dice encabezado y pie de página, que dice diseño. Van a ver que acá a la izquierda, acá tenemos todas opciones para trabajar con encabezado y pie de página, pero ven acá a la izquierda van a encontrar uno que dice número de página, ¿sí? Y acá tenemos varias opciones como elegir al principio, al final de la página. Nosotros lo que vamos a hacer, y vamos a trabajar de esa manera porque es lo más práctico en el sentido de que lo va a poner donde yo quiera, yo me posiciono donde quiero que aparezca el número de página y voy a ir a número de página, posición actual, que quiere decir dónde estoy posicionado, y ahí voy a elegir un número de página. Nada de cosa extraña, nada de estos cuadritos raros, sino que simplemente vamos a buscar algo muy elemental que puede ser el primero, que es poner el numerito sin formato, o hay algunas opciones como por ejemplo acá abajo, página 1, ahí lo podemos ver, página 2, por ejemplo página 1 de 2, que me pone el número de página actual y el total de página del trabajo. Ese es un formato bastante utilizado, ¿sí? Ahora, si yo me desplazo, se van a dar cuenta que en la segunda hoja dice página 2 de 2. Y así funcionaría si tendría 10 páginas, diría página 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, etc. ¿Bien? Bueno, hasta acá pusimos los textos, ¿sí? Pusimos en el encabezado el nombre de la materia y el nombre del trabajo, y pusimos en el pie de página el autor y el número de página, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco con el formato. Una cosa que tenemos que saber es que el encabezado y el pie de página no tienen que resaltar respecto del texto. Tienen que estar,
pero no tienen que permitir confundirnos a la hora de leer. Por lo tanto, nosotros vamos a usar en el encabezado y pie de página letras mucho más chiquitas que en el texto. Si nosotros usamos en el texto letras de tamaño de 10 a 12, vamos a trabajar en el encabezado y pie de página letras tamaño 7, 8 más o menos, ¿sí? Porque por ahora, por lo menos en lo que respecta a trabajos prácticos, no nos interesa que resalte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que hice acá es, puedo elegir otra letra si quiero, podría poner Arial, podría poner Time New Roman, si quisiera, vamos a poner otra como para hacerlo nada más, y le puedo poner el tamaño que yo quiera, ¿sí? Supongamos ahí, está en Arial tamaño 7. Si quiero podría resaltar en negrita el nombre del trabajo, puedo usar colores, hasta puedo poner una foto. Si yo acá, por ejemplo, meto una imagen, esa imagen se va a repetir en todas las hojas. Si yo tengo, por ejemplo, un loguito de la escuela y lo pongo en esta parte, se va a repetir solo en todas las hojas. Por ahora, de última, después lo probamos, por ahora no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces acá pusimos el encabezado, las dos lo que pusimos, achicamos la letra, y lo que vamos a hacer es hacerle un borde que nos separe el encabezado del texto. ¿Cómo hacemos eso? Nos posicionamos en el último renglón y vamos a trabajar acá con los bordes, ¿sí? Y vamos a poner un borde inferior. Pero si queremos elegir algún color o alguna cosa particular, podemos ir acá a bordes y sombreado. Y ahí podemos elegir si queremos un borde más grueso. Generalmente usamos bordes muy medio finos, no exageramos mucho con los bordes. Podemos elegir si queremos un color en particular, si queremos usar un color celestito, queremos usar un color verde o rojo, lo que sea. Insisto, que no resalte. O queremos usar un gris, por ejemplo, para separar. Supongamos, vamos a hacerle un grisecito para poner algo. Un grosor predeterminado que yo elija, por ejemplo un punto, y lo puedo acá colocar a donde yo quiera. Y lo voy a poner, en este caso en el encabezado, solo en la parte de abajo, para que se haga una línea que separe el encabezado que yo tengo del texto que tengo abajo, ¿sí? Después me voy a desplazar para abajo, al pie de página, y voy a hacer lo mismo que hice ahí. Voy a achicar la letra, en este caso voy a usar la misma que usé antes, Arial tamaño 7, ¿sí? Y ahora voy a usar un borde similar al que usamos antes, vamos a usar el mismo para que quede igual, completo, de color gris, tamaño un punto, y lo vamos a aplicar pero en la parte de arriba. Entonces me queda separado respecto de la parte de arriba y no del borde de la hoja. ¿Todos de acuerdo? Entonces, cuando yo ahora salga del encabezado y pie de página y vaya a la página principal, va a pasar lo inverso que pasaba antes, el encabezado y pie de página se van a ver en gris para no molestar y voy a estar trabajando con mi texto. Pero si yo me voy a archivo, imprimir, ¿sí? Y ahí yo veo la vista preliminar de lo que tiene hecho Word, me voy a dar cuenta cómo sale nuestro texto. Y fíjense que, como yo les decía, el encabezado y pie de página está en todas las hojas, ¿sí? Lo podemos ir revisando que va a aparecer en todas las hojas. Fíjense, ahí tenemos la página 2. Si yo subo, aparecen todos. Y acá tengo la página 1, ¿sí? Y está más chiquitito para no molestar respecto del texto, ¿sí? Si me parece, por ejemplo, a mí por ejemplo me está pareciendo que esta negrita que le pusimos es demasiado exagerada, se la saco y lo dejo así, ¿sí? O por ejemplo podría trabajar con el encabezado, en vez de ponerlo a la izquierda, lo podría haber puesto, por ejemplo, alineado a la derecha para que me quede del otro lado. Y me quedaría de esta manera. Y si yo voy a la vista preliminar a la hora de imprimir, en todas las hojas me va a salir el encabezado y pie de página, ¿sí? O si yo achico la hoja acá y veo dos hojas, se nota que aparece el encabezado y el pie de página en todas las hojas, ¿de acuerdo? Bueno, esto respecto a encabezado y pie de página. Acá lo importante es que lo tenemos que usar, que tenga los datos correspondientes, que usamos líneas para separarlo, y algo muy importante es lo de cómo colocar el número de la hoja, ¿de acuerdo? El número de página. Bueno, esto sería todo lo relacionado a encabezado y pie de página. Esto es algo que tienen que hacerse la idea y usarlo absolutamente siempre. No quiero ver ningún trabajo, pero ningún trabajo desde acá en adelante que no tenga encabezado y pie de página, y que como mínimo tenga el nombre del trabajo, el nombre del alumno que lo hizo o de los alumnos, y la cantidad de páginas, sobre todo si es más de una página, ¿sí? Bueno, con esto terminamos esta cuarta parte de la parte de tips para entrega de trabajos prácticos, que es lo que van a encontrar en esta parte acá, que dice encabezado de pie de página. Más o menos van a encontrar lo mismo que
que yo dije. Y bueno, y nos va a faltar solamente hacer un videito más relacionado con el trabajo con imágenes y a la creación de una carátula. Pero eso seguramente lo vamos a dejar para un poquitito más adelante, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa nos mantenemos en contacto.